Planteamos la pregunta clara y de frente. ¿Tiene Ismael Zambada derechos humanos? Y respondamos desde luego también sin ambajes. Claro que los tiene. Estos son, por supuesto, derechos humanos universales. Así es que, desde luego, tiene razón el abogado de quien ahora se encuentra procesado por la justicia estadounidense. Pero enseguida vienen los reparos igualmente de la mayor importancia. Y son los siguientes. ¿Por qué la presidenta de la República utiliza, para decirlo en palabras de Emilio Álvarez y Casa, que del tema él conoce, por qué utiliza como paradigma de una suerte de pirámide respecto de lo que representa la defensa de los derechos humanos a un criminal como es la persona de la que estamos hablando? ¿Por qué? Si hemos de seguir con las preguntas y el tema amerita muchas preguntas, ¿no ha asumido Claudia Sheinbaum los derechos humanos de los inmigrantes del norte y del sur? De los de Chiapas, indígenas, que han salido también de la región, sobre todo de los Altos, en virtud de la situación de enorme violencia que hay ahí y que los ha llevado justamente atrás de las fronteras sur de nuestro país. ¿Por qué no asume como una garantía de los derechos humanos los medicamentos para los niños que padecen cáncer? ¿Por qué no asume las demandas de las mujeres que se quedaron sin empleo y que debieran estar adscritas o inscritas en la Secretaría de la Mujer? ¿Por qué tardó 14 días para velar por la preocupación de los derechos humanos con Fátima Maite y ahí ella señalar algo más que lo que dijo que fue mentira, relacionando con que el gobierno de México ya estaba en comunicación con sus padres? Digo mentira porque de inmediatamente los familiares de Maite Zavala dijeron no es verdad, no hay esa comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que está dejando claro Claudia Sheinbaum? Está dejando claro que la preocupación de los derechos humanos que sí le interesa, a juzgar por lo que hemos visto en estos meses, la única que le interesa es Ismael Zambada. Y entonces la pregunta es, ustedes, nosotros, frente a situaciones como esta, ¿tenemos el derecho de decir que esa discriminación o esta elección de defensa de los derechos humanos se debe a el ultimátum que planteó Ismael Zambada a los gobiernos, en particular al de Claudia Sheinbaum de Estados Unidos y de México? Porque si no habría un colapso. Hay muchas derivaciones y trascendidos informativos que al respecto se dan. Ninguno lo podemos confirmar nosotros aquí en la mesa de redacción. Lo que sí podemos decirles a ustedes es que Ismael Zambada plantea una amenaza porque tiene información. Y esa amenaza logró frutos para que la presidenta acudiera prácticamente el mismo momento en el que se difundió la carta por medio del periódico Reforma, una petición que, recordarán ustedes, el gobierno mexicano ya había sido o ya había manifestado, aunque no de manera formal, su inconformidad, primero con Andrés Manuel López Obrador y después, como recuerda Raimundo Rivapalacio el día de hoy en su columna estrictamente personal, también lo hizo Claudia Sheinbaum. Entonces, desde luego, están planteándose en estos momentos en el gobierno federal la defensa legal de los derechos humanos de Ismael Zambada a efectos de que se logre repatriar y con eso también que se evite la sentencia de pena de muerte que en Estados Unidos sí ocurre y en México no. Es la situación muy difícil
porque está dejando perfectamente claras las prioridades que tiene la presidenta. Porque en medio de todo eso, el rebumbe informativo que ustedes conocen en relación con abogados que podrían estar ya también militando dentro de Morena y que incluso uno de ellos fue asesor del actual gobierno del estado de Tamaulipas, representado por el doctor Américo Villarreal, aderezado con todo eso. Y desde luego con la memoria que a nosotros, ustedes lo recuerdan, nos hizo decir hace más de un año que había un connubio muy claro entre el gobierno y estos grupos del crimen, porque eso es el significado de la estrategia de abrazos. Desde luego, no somos ajenos a, por un lado, en aquel tiempo, la ausencia de hechos que pudieran documentar una lucha de parte de la Guardia Nacional en contra de los criminales y que ahora sí estamos conociendo datos relacionados con esas acciones en distintos lugares. En particular, también hay que decirlo, porque la deshonestidad es la del gobierno y la de sus farsantes propagandistas, no nuestra, han ocurrido en efecto, pero ha sido justamente algo selectivo y fundamentalmente algo acicateado por el propio gobierno estadounidense que, por cierto, ya volvió a la carga a través de Donald Trump, que dijo que no se siente satisfecho con lo que han hecho los gobiernos de Canadá y de México en relación con los migrantes. Ya veremos lo que ocurre en las siguientes horas para que el presidente acuda o aluda a otro argumento de presión para el gobierno. Lo cierto es que, en efecto, abogados de Ismael Zambada han estado en relación directa con gobiernos locales, con el partido, y en efecto, nosotros no tenemos esa calaña de que por alguien que se retrató con alguien ya en sí mismo es un delincuente. Nunca lo hemos hecho, no lo haremos, frente a la enorme vorágine de estiércol que hay en el país. Vale la pena siempre mantener elementos o principios deontológicos. Nada de eso incrimina, desde luego, a nadie, ni opositor, ni del gobierno, ni a militantes de Morena, ni a la presidenta. Lo que sí queda claro es que justamente esa discriminación que hace Claudia para referirse a los derechos humanos de Ismael Zambada sí es una prueba palmaria. No hay foto, pero hay hecho. Y esa prueba palmaria sí la coloca ella del lado de los propios criminales, en una actitud que no tuvo con García Luna, por ponerles un ejemplo a ustedes. Porque en efecto, como la máxima juarista, con los amigos, la ley, justicia y gracia. Con los adversarios, la ley a secas. Incluso han convertido la autoproclamada 4T, incluida Claudia Sheinbaum, en una pieza de propaganda justamente a este hecho para incriminar al propio Felipe Calderón. Esa es la trayectoria que ha tenido. Eso es lo que ha ocurrido y que va consecuente con lo que ha hecho Claudia Sheinbaum durante toda su vida, que es justamente no tener ninguna empatía con las víctimas y ahora estar cubriendo todas las trapacerías que expresó Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos hasta dónde llega. A mí me parece que no tiene absolutamente ningún límite. Compren ese libro, es de verdad todo un documento, una memoria. Lo encuentran en Amazon y lo encuentran en Mercado Libre, como les he comentado a ustedes. Si vienen en las siguientes horas, prepárense una bomba muy importante. Estamos nosotros en condiciones de decirles que habrá también todavía esta semana una situación de enorme
volatilidad para la que vale mucho la pena. Estemos muy al tanto, al menos nosotros lo haremos, porque eso es etcétera. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Y yo soy Marco Levario Turcot.